todos sus esfuerzos, todo lo que él haga, o sea, tiene que ser para alimentarse, para sobrevivir, para existir, etc., se va a dar cuenta que entonces lo que los acompañan en su viaje en la vida, esos elementos como por ejemplo la semilla, ya tiene otra connotación. Es decir, si esa semilla no existe, yo no sobrevivo. La semilla normalmente ha sido concebida y así ha sufrido un proceso, que dentro de poco sale un artículo de eso en Aporrea, que tiene que ver con la cosificación de la semilla. Como las semillas hoy en día lo que hablan es de germoplasma, de genoma, un lenguaje altamente especializado que le quita a la semilla todo su valor, no solamente valor de cambio, valor cultural, de uso, sino nosotros decimos que también hay un valor cultural ahí, o hay una esencia cultural, donde yo tengo que estar con esa semilla para arriba y para abajo. Si esa semilla no es tal, no existe, yo no, como población, como comunidad, no puedo existir. Es decir, que la semilla viene siendo como una especie de secuencia de vida, no solamente para el ser humano, sino también para las otras especies. Entonces, en esta lucha en la cual andamos y relacionándolo con el problema de Sabino, yo creo que hay que hacer muchísimos esfuerzos para que la sociedad en general, producto de la hegemonía occidental, tenga que entender. Entender esto no es fácil. Normalmente aquí hay mucha gente formada dentro de la izquierda y el planteamiento de la izquierda tiene que ver prácticamente, es los mismos sistemas de producción, pero el debate lo damos en función, ¿pero cuánto va? ¿Ah? Ok. Pero el debate lo damos en función prácticamente de la propiedad del medio de producción. Yo voy a poner un ejemplo. La harina pan, nuestro gran enemigo, y por lo que surge Cariaco, ustedes saben que la harina pan, el maíz va enterito a la industria y le sacan una serie de subproductos, y el bagazo que queda, para resumirlo, el bagazo que queda es lo que nos meten en la bolsita amarilla y nos dicen que eso es harina de maíz precocida. Nosotros decimos que es una harina de restos de maíz precocido. Entonces, desde la revolución, ¿qué hacemos? La misma harina pan, pero le pintamos la bolsita de color rojo. Y entonces ahora se llama Río Yaracuy o harina socialista. Y el sistema de producción como tal es colectivizado, o es desde la producción social, etc. Eso es lo que normalmente venimos haciendo. Es decir, que el que hayan otros elementos o cómo enriquecer esas visiones, y yo creo que es parte de la lucha que tenemos que dar. Esto obviamente ha sido muy duro para mí, particularmente he sufrido un proceso de aislamiento. Afortunadamente quedan espacios sociales, etcétera, donde uno puede más o menos expresarse, pero la academia en general, cuando uno le toca sus intereses y la denuncia que está haciendo lo mismo, nuevamente una nueva academia apropiándose de los saberes populares, entonces se siente agredida, entonces también aislemos a esto, le hacen lo mismo a uno. Entonces, ese legado indocampesino, lo que queremos decir es que en todas partes, en todos los lugares, hay una expresión de esa cultura ancestral, hay una vivencia, hay una experiencia. Las moliendas, yo una vez, hablando con el compañero Eduardo, que está en la asamblea, que es el 23, Eduardo, ¿cómo es, Lolo? ¿Cómo que se llama? Eduardo Piñate. Una vez estábamos conversando, yo explicándole el problema de la harina, que es lo que planteamos, o sea, ante lo de la harina pan, ¿qué es lo que hacíamos nosotros antes como pueblo? Simplemente teníamos unos maíces, para empezar, que nuestra cultura ancestral tenía unos maíces que eran blanditos, muy fácil es lo que llaman maíces harinosos, muy fácil de moler. ¿Por qué? Porque el procesamiento era local, era de la comunidad, era de la familia, era de la gente. Entonces todas esas semillas fueron convertidas en semillas industriales, una semilla dura, que es lo que requiere la agroindustria.
Entonces, yo explicándole a Eduardo eso, le hablaba de las moliendas, de todo eso, y el tipo me dice, ah, le toqué la memoria, ¿no? Yo recuerdo que en el bloque, yo no sé cuál, en el piso, primer piso, estaba una señora que uno le llevaba el maíz y entonces lo molían y le daban la masa a uno, etc. Es decir, que ahí todavía persisten unas redes de un hacer socioproductivo que todavía existe, y lo que hay que es visibilizar eso. Para romper justamente con la hegemonía de lo agroindustrial, porque además la agroindustria aquí ha surgido como un proceso no que demanda el desarrollo del país, sino ha sido la importación de una serie de empresas que no son nuestras. En los años 40, la asociación que hubo entre Rockefeller y Eugenio Mendoza, con su famosa compañía de fomento nacional, lo que hicieron fue importar una serie de empresas y de industrias, una importación, y nos impusieron el consumismo a esas empresas, a esas industrias importadas. Entonces, ese proceso de industrialización, que ni siquiera es nuestro, que no parte de nuestras realidades, obviamente ante eso no negamos la agroindustrialización, no negamos que hayan diferentes formas de procesar, pero creemos que tributando a lo que implica organización social, empoderamiento de la gente, que la gente nuevamente empiece a tener su semilla, que las seleccione según sus condiciones, una recamposidad que le traiga la semilla, los granos a la gente, etcétera, y la gente procese. En esa medida nosotros vamos a ir realmente, a nuestro modo de ver, vamos a ir debilitando ese modelo agroindustrial que nos oprime. Bueno, compañeros, hay muchísimas cosas, pero yo creo que con esto redondeo. Gracias.